este año que la misión es misión y caridad, es decir, ir y servir, y eso nos pide la iglesia. Y como cada año nos pide tres cosas que nosotros todavía no hemos entendido el por qué la iglesia nos pide tres cosas. Lo primero que nos pide es oración, lo segundo es sacrificio y lo tercero es ayuda económica. Muchos de nosotros no hemos comprendido para qué sirve esto que nosotros hacemos. Oración, porque ser misionero no es algo fácil, es lo más difícil que se puedan imaginar. Yo les puedo decir a ustedes si aman a Dios, y yo les aseguro que sí me van a decir, pero si dan testimonio de Dios, no creo que todos lo den. Hace 2 días apenas, ayer me avisaron que acaban de matar al padre Odilio, un compañero mío, allá en África. En África, aunque todavía no hay la evangelización completa, todo sacerdote católico, misionero, misionera, es en este caso martirizado. A este padre, por predicar el evangelio, pues así simplemente lo que le hicieron fue cortarle la cabeza y quemarlo. Fue todo lo que le hicieron. Y dicen ustedes, como si fuera nada. Pues eso es lo que pasa todos los días allá. Todos los días estamos viviendo la muerte de muchas personas, no solo de sacerdotes, sino también de laicos que quieren comprometer su vida. Predicar el evangelio de Dios significa llevar esa alegría. Pero decía la segunda lectura, si nadie lo hace, ¿cómo van a conocer a Jesús? Por eso cada uno se compromete a llevar ese mensaje, y no crean que es algo fácil. Me consta, hace un momento que estaba con los niños, una cosa impresionante, no entraba creo que ni un alfiler de hace ratitos. Veía pues en un momento reflejado la universalidad de la iglesia a través de cada representación de cada continente. Hace años me tocó estudiar allí en Roma, y entonces me tocó estudiar con muchísimas personas, y una de ellas me llama mucho la atención, que es hoy el padre Manuel Ogusu. Él es príncipe heredero de su tribu, de todo lo que tenía, una riqueza muy grande. Cuando yo llegué me llamó mucho la atención que todos los africanos que pasaban le hacían una reverencia, y yo decía, ¿por qué le hacen una reverencia? Y él siempre andaba y una reverencia, y usaba unas ropas todo coloridas, de veras, con muchísimos colores, y todos los demás colores firmes y elegantes. Y yo decía, ¿cómo es posible? Fui conociendo y ya me enteré que era el rey en sucesión del trono, y al mismo tiempo pues todos saben que es un príncipe heredero, y todos le hacían reverencia, y los colores representaban la grandeza de la caridad que ha hecho. Mientras más colores tenga, quiere decir que la gente no solamente le hace una reverencia, sino que reconocía con humildad hasta dónde se había bajado por su pueblo. Y eso es algo muy, muy impresionante. Y me llamaba la atención que cuando se iba a ordenar sacerdote, él mismo renuncia a su mismo reinado, le sucede su hermanito, y él hasta el día de hoy empezó a predicar el evangelio en la pobreza, cuando pudo vivir en una riqueza. Él decía, aunque somos católicos, mi tribu dice que yo como rey tengo derecho a 14 mujeres, dice, y me voy a quedar sin una, dice, porque voy a casar con la mejor, que es la iglesia. Y fíjense qué impresionante es. Tal vez para ustedes dice, bueno, ¿y cuál es un príncipe, un rey? Sí, pero el hecho de abajarse hasta el necesitado es importante. Y cuando uno entiende eso, entiende por qué uno tiene que orar por todos sus hermanos que están matando por llevar el reino de Dios. Para nosotros es una noticia amarillista, para ellos es un testimonio de vida, y eso es lo importante que tenemos que hacer. Y si no, pregúntenle aquí a la Madre Celestina, ¿qué les sucede cuando van a su misión? Ellas tienen una misión en Angola, ahí tienen una misión, y cuando llegan a la misión allá, hasta ahorita no han calmado todavía la guerrilla que hay, pero los guerrilleros, para que vean que no están metiendo armas, porque hay personas que se visten de religiosas, de sacerdotes, de todo, de misioneros, pues agarran, lo primero que hacen es desnudarlas, independiente sea o no sea religiosa, y ellas tienen desafortunadamente que someterse a esa vileza por el hecho de llevar la misión, por el hecho de llevar. ¿Cómo crees que tú te sientes? ¿Cómo crees que ellos están viviendo? Y sin embargo, estas personas llevan ese mensaje.
Hay personas que dedican no solamente su vida, sino toda su eternidad a consagrar también la misión. Pienso ahorita en un obispo que está ahorita allí en San Miguel Paulista, Monseñor Reinaldo Giunaudo se pronuncia. Él, cuando llegó precisamente en África, lo mandaron a un lugar llamado las Amazonas. Y en esa parte, no crean que es como aquí llega un padre y todo el mundo dice, ah, llega un padre, lo queremos, lo escuchamos. Ahí no, ahí llegó este padre en ese entonces, y lo primero que tuvo que hacer es ser como el perrito, que cuando llega a una casa nueva no entra porque sabe que le puede pasar algo. Él tiene que quedarse en la orilla de ese lugar y esperar que salgan los de la tribu cuando quieran ellos. No son horas, pueden ser días o meses, para recibirlo. Al recibirlo, él tiene que someterse a la cultura que ellos viven. Si tienen que vestir, porque ahí visten de taparrabos, realmente solo se tapan sus partes íntimas los varones, las mujeres andan desnudas allá. Y entonces él tiene que vivir de esa forma. Hasta este sacerdote lo conocí una vez que fue a una conferencia, lo que llevaba, pero me llamó mucho la atención que aquí tenía un tatuaje, así como unos puntos. Y yo le decía a otro seminarista, decía, mira chavo, le digo, fíjate que ya están de moda los tatuajes, y si nos hacemos uno, le diga ya. Y nos empezamos a reír. Sin embargo, cuando llegó a ese punto, decía aquel sacerdote que hoy es obispo, y que es un obispo que no tiene sacerdotes, que vive allí con esa comunidad, decía que cada vez que la comunidad lo aceptaba, lo empezaba a tatuar para que algún día llegara a ser hijo de la comunidad, porque allí solamente hay un patriarca y es el padre de todos. Y en ese momento, ahorita si ustedes ven al obispo, está tatuado completamente porque es parte de su comunidad. ¿Y saben cuánto tiempo pasó para llegar a ese punto? 15 años. Y esos 15 años que fueron pasando, pues hoy puede él predicar por primera vez el Evangelio de Jesús, porque al ser hijo puede opinar. Mientras tanto no podía opinar, porque si opinaba lo mataban. ¿Hace cuántos años que no celebraba misa? Ese día que estaba celebrando la misa allá en el colegio, lloraba aquel sacerdote y todos decíamos, se pasa, como que se emociona mucho, pero no nos metíamos a su corazón, porque no celebraba la misa, lo podía celebrar ese momento, ahí no se lo permitían. Hacer eso es traicionar a su tribu y es pedir que lo maten. Unos anteriormente fueron y los mandaron en lanza, que ahorita están promoviendo también su canonización como mártires, pero decía que el obispo sí, pero lo más importante no solamente buscar un martirio, sino llevar ese mensaje de Cristo, y eso es lo que tenemos que entender. Por eso tenemos que orar. Después tenemos que sacrificarnos, porque son personas que al consagrar su vida por todos nosotros que gozamos de una estabilidad, aun cuando yo puedo pensar ahorita en Bacalar, que tiene 48 pueblos y solo tiene 2 sacerdotes y un diácono, y ahí puedo ponerme a pensar tal vez en Morelos, que tiene un sacerdote y 2 sacerdotes y tiene 64 pueblos. Piensen ustedes hoy aquí solamente en su parroquia, que tenemos hoy 5 iglesias nada más, que son 2 diáconos, un sacerdote, un seminarista y una religiosa, y a veces nos quejamos, es que no me atienden, es que esto, ellos a veces hasta el año los atienden. Agradecidos debemos tener de que tuvieron una misión y han tenido buenos evangelizadores, comenzando con el primero que puso la primera piedra acá, que fue el diácono Misael, y que después empezó a continuar con la iglesia de Santa Cruz, que se desprendió ya con la venida de un gran sacerdote que se fue, el padre Felipe, que estuvo acá. Y de una manera fue toda esa misión que se fue dando. Antes ni siquiera existía esta comunidad, terminaba, yo me acuerdo, hasta donde era el zoológico, todo este era monte, y sin embargo se ha ido extendido. Y hoy hay iglesias donde nosotros estamos escuchando, gracias a misioneros, no solamente locales, sino también personas que vienen de otro lugar y que dan su vida, y nosotros no lo hemos entendido. Pero aquí viene un compromiso. El sacrificio también significa que nosotros también podemos ser misioneros. No tanto te pide la iglesia que vayas a misionar, bendito sea Dios, lo puedas hacer, sino que seas misionero en tu hogar, que tú des ese testimonio de un Cristo vivo en tu hogar, que camines como caminó Jesús, que te comportes como Jesús se comportó. Y sin embargo a veces no lo hacemos. ¿Acaso creen que Jesús se puso a gritar?
y sin embargo ustedes lo hacen como pareja, se insultan, se maltratan. Jesús corrige, sí corrige, pero con caridad, sabe escuchar y sabe decirte las cosas. Nosotros no lo sabemos hacer porque no nos ha caído el 20 que tenemos el gozo de ser hijos de Dios. Como dice la primera lectura, si comprendíamos todo el camino de la salvación, nos sentiríamos salvados. Pero no nos sentimos salvados todavía, sentimos que todavía somos pecadores, y lo somos, pero también somos hijos de Dios, esos hijos de Dios que algún día queremos que con nuestra vida, nuestras obras, nuestra caridad, nuestro entusiasmo, nos encontremos con Dios, porque si nosotros no creyéramos eso, ni siquiera estaríamos acá, porque creemos en un Dios que nos va a otorgar la paz eterna, por eso estamos acá. Por eso, pidan y sacrifiquen por aquellos que están en muchos lugares. Aquí cerca podemos pensar en aquellos poblados de Belice, en aquellos poblados de Europa. Pienso ahorita en Asia y se me viene China. Y cuando empiezo en China, ahí en Asia es el 3% de los católicos. Son 110,000 católicos que hay. Y ustedes dicen, son muchos, ¿no? Para todo China, el lugar más grande es un lugar que es poquitos católicos, y eso es porque algunos han perseverado a pesar de la muerte que han llevado. Ahí están perseverando, y nosotros simplemente nos gusta juzgar a la iglesia, pero no nos gusta ayudar a la iglesia. Oren y sacrifíquense, y en la posibilidad ayuden, porque dentro de las misiones también la iglesia tiene lugares para poder ayudar, como los leprosarios. Hay personas que atienden a los leprosos, personas que atienden a los enfermos de VIH. No nos vamos lejos, aquí en Cancún tenemos la Ciudad de Alegría, la Casa de Nazaret, donde tenemos 189 enfermos de VIH que necesitan el amor, el cariño y la comprensión de muchos que sus mismos familiares han rechazado, que porque creen que solamente con atenderlos se van a contagiar, que los ven como los peores pecadores y no los ven como los ojos de Dios, que Dios ve un ser humano que necesita el amor y la comprensión. Dios no viene a amar a justos. Si tú te sientes justo, pues entonces Dios no va a estar cerca de ti, porque Dios es muy claro. Dios vino por los enfermos y por los pecadores, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nuestro corazón fuera tan dócil como la de un niño cuando realmente ve a alguien va corriendo, lo abraza, va y lo quiere mucho, y cuando te aprecia ese amor, es decir, sin interés. Y a veces nosotros abrazamos a Dios con interés. Si yo vengo a la iglesia es porque quiero que Dios me lo otorgue, y si no me otorga eso, Dios, mejor me voy. Dios no es un Dios milagrero. Dios es un Dios servidor que nos enseña el servicio, que nos enseña a caminar, que nos enseña a confiar en Él. Por eso, vivamos como vivió Jesús. Jesús no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza. No tenía, dice, las zorras tienen madriguera, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde reclinar la cabeza. Y no estoy diciendo que no tengan sus bienes, sino que sepan utilizar sus bienes. La mejor manera de ayudar es valorar lo que ustedes tienen. Muchos de ustedes ni siquiera han aprendido a ahorrar, porque ahorrar significa ayudar a sus primeros misioneros, que son sus hijos, no dándole todo su capricho, sino valorando con el esfuerzo. ¿O acaso no han escuchado aquel refrán que dice, no le des de comer, mejor enséñalo a pescar? Eso tenemos que enseñarles. Esa ayuda económica significa ser misioneros, personas formadas con educación, no personas que no tienen educación y que desafortunadamente ante las injusticias son explotados. Prepárenlos para ser misioneros preparados, tanto acá como también de aquí. Que cuando estén aquí, en algunos en el poder, cuando tengan la oportunidad de ayudar al hermano, lo hagan con convicción, que podamos creer en ellos, y que no solamente sean promesas políticas, sino que sean hechos reales, que lo que tú me dices me lo cumplas. Y eso tenemos que practicarlo en la casa. Si yo como padre y como madre le he prometido a mis hijos y no le he cumplido cosas, ¿cómo quieres que ellos vayan creciendo? Los hijos son esponjas y son el reflejo y espejo de ustedes. Y el día de mañana, cuando los vean ser y vean que no es lo que ustedes esperaban, avergüéncense ustedes, porque no supieron enseñarles a reflejarse. Como aquella anécdota de los dos perritos que llegan a una casa
Y cuando llega a la casa el perrito, uno sube una escalera y se encuentra que en ese lugar había 1000 perritos. Y esos 1000 perritos que estaban allá, el perrito se empezó a asomar con timidez y les movió la cola, y los otros perritos le movieron la cola. Él empezó a brincar de alegría y los perritos brincaban de alegría, y entonces aquel perrito salió muy contento. Después entró otro perrito y al ver que había tantos perritos, les gruñó, los agredió, y en ese momento los perritos lo empezaron a agredir, y entonces él salió corriendo, y cuando salieron en la puerta decía: la casa de los 1000 espejos. Eso yo que les digo, el problema es el mismo, la actitud de los diferentes. Si tú enseñas a sonreír a los problemas, ellos aprenderán a sonreír, pero si tú los enseñas a ser agresivos, será. Por eso enséñalas a ser misioneros de corazón y caminando las huellas de Jesús, que nos invita a decir sí a la misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.